Hola, ¿qué tal? Me da gusto poder pasar este tiempo junto con ustedes, aunque sea de esta manera, pero son los tiempos que nos ha tocado vivir. De hecho, mañana se celebra el Día de San Valentín en México y en muchos lugares del mundo. Y es interesante porque en el Santoral ya ni siquiera es el Día de San Valentín, pero hemos desarrollado esta tradición de que el 14 de febrero celebramos, decimos, el amor y la amistad. Y creo que en realidad lo que estamos pensando cuando hablamos de esta celebración o de este día especial es el gran deseo que tenemos todos de poder tener esa relación especial con otra persona. Realmente que lo que deseamos es intimidad. Queremos poder ser nosotros mismos con otra persona, compartir lo que somos y vivimos, saber que hay alguien que nos entiende o que nos entiende mejor que la mayoría de las otras personas. No tener que andar pensando en cómo actuar de tal manera que no seamos malinterpretados y poder tener esa cercanía con otra persona. Lo interesante es que a pesar de que este es un deseo muy fuerte en los seres humanos, a la vez vemos que lo que se piensa que es la culminación o más bien el, el ambiente mejor para que se dé ese tipo de relación, que es el matrimonio, falla tantas veces. Aquí en México recientemente se hizo el censo, aunque nuevamente fue de manera distinta, pero estaba leyendo un artículo donde decía que el 30% de los matrimonios terminan en divorcio. Y eso podría parecer bueno porque la realidad es que hace unos años se hablaba del 50%, pero lo que menciona también el censo es que ha bajado mucho el número o el porcentaje de parejas que se casan. Muchas parejas están viviendo en lo que llamamos unión libre. Ni siquiera están tomando o están celebrando esa ceremonia de un matrimonio. Y creo que la razón por la cual no podemos realmente llegar a experimentar intimidad, la razón por la cual este, los matrimonios fallan tanto, es por dos razones principalmente. La primera es que hoy en día el concepto de intimidad tiene una connotación sexual. Y es por eso que no llegamos a experimentarla completamente. Hemos llegado a pensar que una vez que se llega al aspecto físico de la relación, hasta ahí vamos a llegar. Y creo que hay cuatro razones por las cuales se cree esto. La primera es información errónea. En nuestra cultura popular se presenta como que el llegar a tener intimidad física con una persona es algo muy normal y es algo que se pueda dar rápidamente. Cuando nosotros estamos viendo una serie o una película y en la narrativa de la historia nos quieren dar a entender que estas dos personas ya han llegado a tener esa cercanía el uno con el otro, ¿cómo lo representan? Lo representan con que la pareja se va a la cama y cuánto tiempo dan entre el punto en que la pareja se conoce y terminan en esa situación sexual. A veces se conocen ese mismo día, encuentran que tienen mucho en común y terminan en la cama. Una segunda razón por la cual no estamos experimentando intimidad de la manera que nos gustaría experimentarlo es que estamos ya muy acostumbrados a recibir una gratificación instantánea. Cuando nos llega un video en el WhatsApp o lo vemos en YouTube y vemos que dura más de un minuto, como que ya lo piensas antes de decidir verlo. Quieres que las cosas sean rápidas. Yo recuerdo, me llamaba mucho la atención cuando mis hijos me pedían algo de comer y yo les decía, bueno, déjame calentar esto en el microondas. Decían, es que se va a tardar mucho, se tardaba un minuto. Y cuando yo era pequeño y le decía yo a mi mamá, tengo hambre, me decía, la comida va a estar como en una hora. Y eso estaba bien, pero hoy en día queremos las cosas más a prisa, queremos bajar de peso rápidamente, queremos graduarnos rápidamente y queremos que nuestras relaciones lleguen a una intimidad profunda rápidamente. La tercera razón por la cual no llegamos a experimentar la intimidad que nos gustaría experimentar
es que tememos ser heridos. Desafortunadamente, vivimos en un mundo caído y estamos rodeados de pecadores. Es la manera como yo entiendo nuestra situación. Y en esa situación no es raro que una persona te lastime, te traicione, que una persona use lo que sabe acerca de ti en tu contra o para provecho propio. Y eso nos lleva a levantar ciertas barreras, a tener ciertas precauciones, ciertos cuidados, que no permiten que la otra persona llegue realmente a conocernos. Es ese temor de ser heridos, de ser rechazados, que nos previene de experimentar intimidad o de experimentar un remedio de intimidad que realmente no nos va a satisfacer. Y esto está relacionado a la cuarta razón por la cual no experimentamos intimidad. Y es que la verdadera intimidad requiere de un compromiso. Requiere de un compromiso de mi parte hacia la otra persona y de la otra persona hacia mí. Pero nosotros queremos saber que lo que nosotros queremos se va a dar. Y cuando uno entra a una relación con otra persona, siempre va a haber ciertos momentos de sacrificio, donde nosotros tenemos que dar, muchas veces sin recibir necesariamente. Y no entendemos que la intimidad solamente puede darse cuando existe un compromiso entre las dos personas de beneficiarse el uno al otro. Cuando estoy pensando solamente en lo que yo derivo de la relación y llega un momento en que no siento que estoy ganando lo suficiente, se pierde esa posibilidad de intimidad. Y otra área en la cual o por la cual creo yo que no llegamos realmente a experimentar estas relaciones de intimidad que tanto anhelamos, es que no entendemos el proceso en el cual crece una relación y tiene que ver con esas cuatro razones que les mencioné de por qué no experimentamos intimidad. Tiene que ver con la información errónea, tiene que ver con nuestro deseo de acelerar las cosas, tiene que ver con nuestro temor a ser heridos, con nuestra idea de que las cosas tienen que ser como yo las quiero. Pero debemos de entender que las relaciones son dinámicas, crecen o decrecen. Y esto se tiene que dar en cierta manera. Y cuando estamos hablando de relación, estamos hablando realmente del amor que existe entre las personas, de cómo se expresa el amor y cómo se experimenta el amor entre las dos personas. Y es algo que crece, no es algo que se da instantáneamente, no existe el amor a primera vista. El amor es algo que se va desarrollando. En una revista, Psychology Today, que leí, ya tiene algunos años, pero me llamó mucho la atención que nos hablaba de que los estudiantes universitarios, se hizo una encuesta entre estudiantes universitarios y el 72% de ellos decían sentirse solos. Como parte de la encuesta se les hablaba también de cómo era su vida normal y la realidad es que pasan mucho tiempo con otras personas, hay muchas actividades en común con otras personas, pero por dentro se sienten solos, sienten que no han podido compartir realmente lo que ellos son con otra persona. Y debemos entender que el poder llegar a ese punto va a llevar o requiere tiempo y esfuerzo. Y requiere un riesgo también. Conforme nosotros aumentamos o vamos progresando en nuestra intimidad con otra persona, mayor es el riesgo de ser heridos. Mayor va a ser el dolor que vamos a experimentar si de alguna manera esa relación no funciona. Quiero sugerirte que el desarrollo correcto de una relación para llegar a ese punto de intimidad pasa por 5 etapas y que estas etapas se deben dar en orden. Ahora, en algunas ocasiones cuando hablo de esto, hasta les presento una gráfica y todo eso, no se trata de una fórmula. Es algo que he observado, que he leído también en algunas publicaciones y que creo que es un buen marco de referencia cuando nosotros queremos desarrollar nuestras relaciones o queremos entender en qué punto se encuentra nuestra relación y a dónde puede llegar. Y la idea es que podamos desarrollar la intimidad con la otra persona de la manera correcta para llegar a experimentarla al máximo cuando el momento correcto llegue. La primera etapa por la cual pasa una relación le podríamos llamar que es la etapa social. Y esta la podemos representar por la pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Trabajas o estudias?
Si te das cuenta, son el tipo de preguntas que hacemos cuando recién conocemos a una persona. Nos la acaban de presentar o quizá nos sentamos junto a ella en el autobús y empezamos a platicar, o por alguna razón es alguien con quien estás empezando la relación, o está muy en sus comienzos la relación. Tu compromiso con la otra persona no va más allá que el de tener más información acerca de ella que la que tendrías de un desconocido, pero realmente es lo único que tienes información. Y es la información que la otra persona está dispuesta a darte y que en ocasiones ni siquiera es realidad, sino es la imagen que te quiere presentar de sí, la otra persona. Y esto se da, por ejemplo, en algunos ambientes de fiesta o cuando te dejan hacer un trabajo por equipo o estás entrando a una clase nueva. En esas situaciones se da, es como se inician estas relaciones. Pero una vez que tú has desarrollado una relación social con la persona y vas a desarrollar más intimidades, esa relación va creciendo. La siguiente etapa sería la intelectual. Si la primera etapa, la social, se identifica por quién eres o cómo te llamas, esta segunda etapa intelectual podríamos representarla con la pregunta ¿qué piensas acerca de? Y en esta etapa estamos buscando conocer más profundamente a la persona al pedir su opinión personal sobre otras personas, sobre modas, sobre series, eh, sobre lo que tienen en común, por ejemplo, como estudiantes, qué piensas de tal maestro o de la escuela o de tal carrera. Y aunque aquí continuamos por lo general presentando máscaras sociales, o sea, no queremos profundizar mucho, sí empezamos a compartir más profundamente. Ya no es información que compartimos con todos. Y aunque lo que vamos a decir todavía es posible que no sea lo que creemos realmente, sí tiene que ver mucho con cómo nos vemos y cómo queremos presentarnos a otros. Y por eso ya ahonda el nivel de compromiso y por lo tanto de intimidad entre las personas, porque se está compartiendo más de quienes somos. Y es una etapa de una relación más profunda que tan solo lo que es la etapa social. Entonces, primeramente pasamos por la etapa social, segundo por la intelectual y la tercera etapa del crecimiento de la relación sería la emocional. Y esta etapa la podemos representar haciendo la pregunta, ¿cómo te sientes acerca de tal persona o tal cosa? Cuando el maestro te habla de esta manera, ¿cómo te sientes? Cuando piensas en tu futuro, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te preocupa? Aquí reconocemos que al involucrarnos con otras personas, eso afecta la manera como nos sentimos. Y precisamente como ya estamos dando información más profunda acerca de nosotros, más íntima, debe existir también un nivel más fuerte de confianza. Debemos conocer lo suficiente acerca de la otra persona para decir que podemos confiarle qué es lo que nos afecta emocionalmente, porque ahí es donde muchas veces se da la manipulación. Si la otra persona sabe cuáles son las cosas que nos afectan, cuáles son nuestros temores, en algún momento puede usar eso para manipularnos o para llevarnos a situaciones en las que quizá no estemos de acuerdo, pero que a las que esta persona nos quiere llevar. Y es cuando tomamos el riesgo de ser heridos más profundamente. Conforme más nos vamos dando a conocer a la otra persona, se desarrolla más intimidad, pero también aumenta el riesgo de ser heridos por la otra persona. Pero al mismo tiempo se experimenta más gozo cuando la relación está funcionando correctamente. Y una vez que hemos pasado ya por esa etapa emocional donde ya tenemos la libertad o nos sentimos cómodos expresando nuestros sentimientos, pasamos a una etapa espiritual. Ahora, cuando digo etapa espiritual, no me refiero a algo religioso, aunque tiene que ver con nuestro concepto de Dios. Lo vamos a ver en un momento. Pero la etapa espiritual es cuando nosotros revelamos lo que creemos en lo más profundo de nuestro ser. Y obviamente la creencia más profunda, la convicción más profunda que podemos tener y la más importante
es lo que pensamos acerca de Dios. Pero esta etapa puede ser representada por la pregunta, ¿y qué crees acerca de? O quizá una pregunta también muy relevante sería, ¿qué harás respecto a cierta situación? Y aquí es donde vemos la diferencia entre lo que pensamos intelectualmente y lo que creemos espiritualmente. Un ejemplo muy sencillo. Puede ser que yo diga, tirar basura en la calle está mal, no debemos hacerlo. Y honestamente eso es lo que yo pienso intelectualmente, es lo que creo intelectualmente. Pero no va a ser hasta que yo me encuentre en una situación donde tenga que actuar en consecuencia, que voy a saber si realmente es lo que creo. Y entonces, si un día voy de camino a la casa y voy comiendo un chocolate, pero resulta que este chocolate se ha derretido, la envoltura está toda sucia, ya me estoy llenando los dedos, todo eso, y pues tengo la envoltura acá, ya me acabé el chocolate, y ¿qué voy a hacer con esto? Miro por todos lados, no encuentro un bote de basura. Ah, pero allá adelante hay un lote baldío. Y además ya hay basura ahí. Y todavía estoy como a 10 cuadras de mi casa, no voy a ir agarrando esto, no me lo voy a meter al bolsillo tampoco. Si en ese momento yo tiro ese papel con todo el chocolate derretido al lote baldío, en lo más profundo de mi ser yo no creo que esté mal tirar basura en la calle. Yo creo que hay excepciones, que hay situaciones donde se puede tirar basura en la calle. No es una convicción, es una creencia. Podemos decir lo mismo, por ejemplo, acerca de la mentira. Nosotros decimos, no, es que hay que ser honestos, hay que hablar con la verdad. Intelectualmente podemos creerlo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estás casado y tu esposa te dice, ¿cómo me veo con este vestido? O si vas a casa de un amigo y te dan de comer algo que no te gusta y la mamá te pregunta, ¿qué te pareció lo que preparé? ¿Cómo respondamos nosotros en esa situación? Nos va a hablar si la idea de no mentir es una creencia intelectual o una convicción espiritual. Cuando hablamos acá de espiritual es lo más profundo de nuestra vida, es lo que determina cómo vivimos nuestra vida. Y muchas veces la razón por la cual no compartimos este aspecto de nuestro ser con otras personas es porque nosotros mismos no lo hemos definido, no lo hemos detallado. No nos hemos detenido a hacernos esas grandes preguntas que algunos llaman filosóficas o existenciales. Cuando nos preguntamos, bueno, ¿quién soy yo realmente? ¿Quién soy como persona? ¿Quién soy como individuo? ¿Qué dirección tiene mi vida? ¿Tiene algún propósito? ¿Qué legado voy a dejar? ¿Tiene algún sentido el que esté yo en este lugar, en este momento? ¿Me va a extrañar alguien cuando me muera? Ese tipo de preguntas son las que nos llevan a profundizar en los grandes temas espirituales. Y obviamente el concepto que uno tenga acerca de Dios va a afectar totalmente, principalmente, eh, esto que estamos platicando. Había un conferencista, el doctor Paul Little, él ya murió, pero él viajó por todo el mundo hablando a estudiantes universitarios acerca de temas espirituales. Y él afirmaba que lo que nosotros, el concepto que tengamos acerca de Dios, va a afectar más que ninguna otra cosa cómo vivimos nuestra vida. Y tiene sentido cuando lo piensas. Si creemos nosotros en un ser supremo que creó todo lo que existe y por lo tanto tiene autoridad sobre lo que existe, y que este ser supremo es quien le da propósito, valor a las vidas humanas, viviremos de cierta manera, vamos a querer conocerlo, vamos a querer conocer cuáles son sus acciones, sus intenciones acerca de nosotros. Pero si nosotros pensamos que es posible que haya un Dios, pero no se interesa por nosotros, o solamente quiere que cumplamos con ciertas normas, pero lo demás depende de nosotros, o de plano creer que no existe un Dios, entonces nuestra vida va a llevar un rumbo totalmente diferente, porque no hay un punto de referencia. Nosotros somos la medida de las cosas. No sé tú, pero yo ya llegué al punto de darme cuenta que yo estoy muy limitado en mi capacidad de tomar decisiones, de saber qué es lo mejor.
Tengo anhelos y sueños y deseos, pero no puedo asegurar que yo los voy a conseguir. De- Dependiendo de alguien poderoso que me ama, que me acepta tal como soy, que está dispuesto a ir al extremo más grande por mí, porque yo pueda conocerle y tener esa relación íntima con él. Eso entonces me da una gran paz y seguridad. Y puedo yo vivir mi vida gozándola, gozando los momentos que se presentan en ella y no preocupándome por cómo va a llegar a ser, porque sé que alguien está teniendo cuidado de mí en ese sentido. Alguien que su primera intención hacia mí es mi bienestar. Es que se cumpla el propósito, el papel por el cual yo estoy viviendo en esta tierra. Si yo soy dejado a los caprichos de las personas, de la sociedad, de mí mismo, sin saber que hay alguien que cuida de mí, esa sería una vida de mucha ansiedad, de mucho temor, de incertidumbre. Y algo muy importante que he aprendido acerca de Dios es que Dios es amor. Y ese amor se expresa en su compromiso para conmigo, se expresa en cómo me trata, se expresa en su gran deseo de que yo pueda vivir para siempre con Él. Y eso ha afectado totalmente mi perspectiva de mí mismo y mi perspectiva de lo que me rodea. Eso ha afectado la manera como yo me relaciono con mi esposa, porque ya no busco yo que sea ella quien satisface todas mis necesidades o deseos, sino que yo confío en que es Dios el que toma ese papel y que Él me ha dado a mi esposa de una manera que yo me sienta satisfecho socialmente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Porque una vez que nosotros tenemos esta certeza de vida, esta seguridad de vida, esta confianza de que las cosas van a estar bien porque no dependen de mí, sino dependen de Dios, entonces yo puedo abandonarme totalmente a la otra persona. Y por eso creo yo que el aspecto físico de una relación, la intimidad física, se da en el matrimonio. Una vez que tú has conocido a la otra persona, socialmente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, y por cierto, estas etapas no empiezan ni terminan. Una vez que empiezas a conocer a la persona socialmente, continúas conociéndola socialmente. Una vez que empiezas a conocerla emocionalmente, continúas conociéndola emocionalmente y así. Eh, Algo que a mí me encanta de mi matrimonio es que siempre estoy aprendiendo cosas nuevas acerca de mi esposa. Podemos compartir experiencias nuevas y descubrirlas juntos y crecer juntos en ellas. Y cuando nuestra relación ha alcanzado ese nivel de intimidad y cuando se da el contexto de compromiso, que es lo que se da en la ceremonia, en el pacto del matrimonio, entonces podemos experimentar la intimidad física de una manera total como debe ser, como fue diseñada para ser. Por lo siguiente, cuando nosotros, y por cierto, otra aclaración, no significa que no puede haber demostraciones físicas de cariño, de amor con la persona hasta que te cases. Puede haberlas, pero deben ser las apropiadas. Deben ser aquellas que no lleven a la persona a una situación de deseo que no pueda ser cumplido de la manera correcta. Pero dentro del matrimonio todo eso está abierto. Y tiene mucho que ver el compromiso que se hace con la otra persona, porque en el matrimonio, cuando nosotros tenemos esa ceremonia, esa celebración que llamamos boda o matrimonio, decimos que lo estamos haciendo ante Dios y lo estamos haciendo ante testigos. Delante de ellos, nosotros le hacemos ciertas promesas a la otra persona, entre ellas que nada nos va a separar, solamente la muerte, y que vamos a estar con ellas continuando apoyándolas, continuando teniendo esa relación, sin importar la situación que haya alrededor nuestro. Cuando llega el momento del encuentro sexual, de la intimidad sexual,
tú no tienes la seguridad de que la otra persona tiene ese nivel de compromiso para contigo, de que pase lo que pase, te va a seguir amando, te va a seguir apoyando, va a querer continuar contigo, entonces la misma relación sexual se vuelve una prueba y nuevamente empezamos a ponernos máscaras. Empezamos a preocuparnos de si vamos a obtener lo que queremos de esa relación y de si vamos a desempeñarnos de tal manera que la otra persona quiera continuar con nosotros. Y déjenme decirles algo, en la relación sexual no siempre funcionan las cosas de la manera que nos la pintan en las películas. De hecho, una queja que hay en parejas que han estado casadas cierto número de años es que se vuelve ya rutina, ya no hay ese deleite con la otra persona. Pero cuando tú estás creciendo con la otra persona en todas estas áreas, se vuelve un momento de compartir plenamente quién eres con la otra persona. Y esa libertad te lleva a experimentarlo totalmente. El diseño de Dios y el deseo de Dios es que si si en tu vida, en el plan de vida que Él tiene para Él, está el que llegues a casarte y a formar una familia, que tú disfrutes total y plenamente a la otra persona, que haya tal intimidad entre los dos, que como dice la Escritura, lleguen a ser uno, que ya no se sientan como dos individuos aparte, sino que todo pensamiento, toda decisión, toda consideración, todo anhelo hacia el futuro, sea en términos de los dos juntos. No lo que yo quiero hacer, lo que ella quiere hacer, sino lo que nosotros somos y vamos a hacer. Y mi recomendación este día es que para llegar a ese punto, tú debes abrirte, tomar los riesgos que conlleva el desarrollar una relación, dedicarle el esfuerzo y el tiempo que se requiere desarrollar este tipo de relación. Y te doy un marco de referencia para que vayas evaluando cómo funciona esto. Conéctate con la persona socialmente, conéctate con la persona intelectualmente, conéctate con la persona emocionalmente, conéctate con la persona espiritualmente y en el momento correcto, conéctate con la persona físicamente. Y al llegar a experimentar esta intimidad total con la otra persona, llegarás a experimentar lo que Dios diseñó para ti.